A través de este video quiero compartir contigo un ensayo que escribí con el título ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Yo soy el autor de este escrito. Para quienes no tengo el honor de conocer, mi nombre es José Antonio Sánchez Vilchis. Y bueno, pues lo importante es el tema que hoy voy a compartir contigo, ¿qué es el Evangelio? Y bueno, pues este material que estoy compartiendo contigo se basa en una serie de ebooks o libros electrónicos para producir videolibros de la serie Descubre el Evangelio. Un videolibro es un video realizado por el autor de estos libros electrónicos, mucho gusto, donde él mismo explica y comenta las ideas expresadas en su escrito, con el fin de aclarar y ampliar el formato y alcance de toda la información que se presenta. Es la oración del autor que el mensaje llegue no solo a la mente, sino al corazón de todos aquellos que escuchen y transforme sus vidas para bien y para la eternidad. Y con esto cumplir lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 8 al 11. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Jehová es la transliteración del hebreo y Yehovah, que significa el que será, el que es y el que fue. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y bueno, pues para descargar el presente escrito de manera electrónica o para encontrar más estudios como este, pueden visitar nuestra página web www.descubreelevangelio.org. Ahí van a encontrar todo este material. Y el fundamento de todas estas grabaciones es lo que escribió el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y esta palabra poder se traduce del griego dunamis, de esta palabra dunamis se traduce también la palabra dinamita. Así que el Evangelio es dinamita. Lo fue para mí el conocer el significado del Evangelio fue una explosión en mi alma que perdurará para siempre. Y bueno, pues dedico este estudio a la Iglesia Cristiana Evangélica, a través de la cual un joven ateo conoció el amor de Dios como nunca antes lo había escuchado. Espero compensarle a través de este estudio lo que hizo por mí. Y quisiera comenzar con una oración antes de entrar a la información que fue dinamita en mi vida. Padre, te doy gracias por el privilegio, por la oportunidad que me das de grabar este video, de compartirlo, en especial con aquellos que sembraron en mí, Señor, que sembraron esperanza, fe, amor en un joven sin esperanza, sin Dios, en el mundo totalmente indiferente, ignorante de lo que tú eras. Y Señor, jamás me alcanzará la vida para compensar, para restituir a todos aquellos que invirtieron en este joven sin esperanza, a todos esos pastores, a todos esos líderes, a todos esos maestros que invirtieron en mí, Señor, que invirtieron de su tiempo, de sus recursos, pero lo más importante, de este evangelio, para que ese joven sin propósito, sin fe, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pudiera volver a vivir. Te doy gracias, Señor, y Señor, te ruego que ahora me permitas ser una cosecha para todos aquellos que sembraron en mí. Bendito sea tu nombre por este privilegio. En el nombre de mi Salvador Jesucristo, Yeshua. Amén.
Y bueno, vamos al prólogo. Prólogo antes de comenzar con la información de este ensayo. Después de resucitar y antes de ser llevado a la diestra del Padre, Jesús le entregó a sus discípulos la gran comisión de predicar el Evangelio en todo el mundo. Dijo que el Evangelio sería predicado en todas las naciones y entonces vendría el fin. Por 2000 años la Iglesia ha estado predicando el Evangelio, pero hoy en el siglo XXI, después de toda la historia del cristianismo, ¿cómo podemos entender el Evangelio? ¿Por qué el Evangelio no está causando el impacto que causó en los tiempos de la Iglesia primitiva? ¿Por qué cada vez más cristianos abandonan las iglesias, desilusionados de su mensaje superficial y simplista? ¿Será acaso que el Evangelio se ha pervertido o diluido? ¿O será que existe un Evangelio verdadero y un falso Evangelio? Como lo dijo el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema también se puede traducir como maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. ¿Qué esperanza tenemos? Y esto me causa temor, temor reverencial, y digo, wow, esto es algo serio. ¿Qué esperanza tenemos en el siglo XXI de entender a qué se refería el apóstol Pablo acerca del evangelio verdadero? Con más de 40,000 denominaciones cristianas divididas y al mismo tiempo diciendo que todas tienen el evangelio verdadero. Hay incluso ministerios que se llaman así, el evangelio verdadero o el evangelio completo. O sea, hay ministerios que hacen énfasis en que tienen el evangelio verdadero, pero ¿será que es posible? Bueno, no te desanimes. Hoy en el siglo XXI tenemos más esperanza que nunca para regresar al evangelio verdadero. Hoy tenemos acceso a más información que nunca para descubrir el mensaje original de Jesucristo y sus apóstoles. Hoy tenemos acceso a los mejores historiadores, los mejores comentaristas bíblicos. Podemos viajar al lugar de los hechos. Podemos consultar gratuitamente a través de internet diccionarios de los lenguajes originales de la Biblia. Y bueno, pues en fin, no hay pretexto para mantenernos en ignorancia y seguir transmitiendo un mensaje distorsionado, diluido o peor aún, un evangelio diferente. Ya que el hacerlo, como dijo el apóstol Pablo, es una maldición. Y de eso quiero librar a mi iglesia amada, a la iglesia cristiana que engendró en mí la esperanza de conocer todo este mensaje. Y bueno, pues a manera de, pues no quisiera decir la palabra advertencia, pero pues quizás suena un poco fuerte la palabra advertencia, pero sí es como para considerar para todos aquellos que están viendo este video y que quizás podrían tener un prejuicio o quizás como todo lo que vas a conocer, sobre todo nuevo, si es primera vez que tengo el honor de compartir contigo algo de información, quizás ya a estas alturas te estás preguntando, bueno, ¿y esta persona quién es? ¿Y esta información qué? Y bueno, pues puede haber 3 obstáculos para que tú recibas esta información. El primer obstáculo es pues la ignorancia negligente y conformista, el decir no sé ni quiero saber, no me interesa, no quiero saber más de este tema. El segundo obstáculo es el temor a caer en un error. Y bueno, pues aquí precisamente para los que están viendo por primera vez este material o esta exposición o estás llegando a este sitio y no lo conoces, bueno, pues quizás hay un poco de temor en no meterte a una secta, a una cosa rara, confundirte, y lo que quiero decirte es que no tienes nada que temer, ya que profundizar en tu comprensión del Evangelio solo puede producir 3 resultados. Inciso A, mostrarte que estás en lo correcto. Y bueno, pues qué privilegio saber si yo puedo confirmar lo que tú ya sabes, lo que tú ya crees. Eso va a ser muy bueno.
otra posibilidad, inciso B, te puede mostrar que estás equivocado. Y bueno, pues así sucedió conmigo. Yo pensé que ya conocía qué significaba el evangelio. Yo ya era pastor asistente en una iglesia reconocida. Yo era director de un instituto bíblico y yo aseguraba ya conocer qué era el evangelio. Y bueno, pues esta información simplemente me mostró que estaba equivocado, que no era lo que yo pensaba, que el evangelio era mucho más de lo que yo pensaba. Y bueno, pues eso fue una bendición. Le doy gracias al que me mostró el error en el que estaba. Y la otra posibilidad, y bueno, pues ya, si yo logro esto, ya habré conseguido ese objetivo, y es mostrarte que aún necesitas estudiar más. Y finalmente, a eso fuimos llamados. Fuimos llamados a ser discípulos, fuimos llamados a ser discípulos entre las naciones. Y si yo a través de este estudio logro que tú quieras aprender más, logro que tú quieras estudiar más, wow, pues bendito sea mi Padre Celestial que me da ese privilegio. Y bueno, el tercer obstáculo para aprender, para seguir aprendiendo, es el orgullo, el no ser como niño. Jesucristo, nuestro Salvador, dijo que si no nos hacíamos como niños, si no recuperábamos esa actitud que tienen los niños de siempre estar preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y queriendo aprender más. Si no tenemos esa actitud, pues no vamos a entrar al reino de los cielos. Así que, bueno, pues que Dios nos libre a todos de estos tres obstáculos para seguir profundizando y para seguir siendo mejores estudiantes y mejores discípulos de nuestro Salvador. Así que te invito a que escuches con paciencia este estudio y compruebes por ti mismo si entiendes el Evangelio como lo entendieron aquellos a quienes les fue revelado. Introducción. Y bueno, antes de restaurar la palabra evangelio a su contexto histórico original, considero esencial hacer la siguiente aclaración con respecto a las palabras de la Biblia. Tenemos que reconocer que la audiencia o los destinatarios a quienes se dirigieron los textos sagrados vivieron en una cultura bastante diferente a la cultura occidental del siglo XXI en la que vivimos. Por lo tanto, si hemos de entender dicho mensaje tal como fue transmitido por sus autores originales, es necesario tener el sentido común y en muchos casos la humildad para reaprender conceptos bíblicos que nos han transmitido con la influencia religiosa posterior a la época de su transmisión. Tal es el caso de la palabra evangelio, que cuando la escuchamos en nuestra época pensamos que se refiere al mensaje cristiano del Nuevo Testamento. Sin embargo, el Nuevo Testamento, como lo tenemos escrito ahora, ni siquiera existía cuando Jesús o los apóstoles mencionaban la palabra evangelio. Si el Evangelio de Marcos fue el primer texto del Nuevo Testamento en escribirse, ¿por qué dice lo siguiente? Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Así que, bueno, vamos al ratito a tocar ese texto del apóstol Pablo, donde dice que el evangelio consiste en que Jesús murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero aquí Jesús está iniciando su ministerio y está diciendo, arrepentíos y creed en el evangelio. Pero si ahí todavía él no moría, todavía no entregaba su vida en esa cruz. Entonces, si el apóstol Pablo dice que el evangelio es que Cristo murió, entonces ahí, ¿qué está predicando Jesús si todavía no moría? Te dejo esa pregunta que espero se responda perfectamente en este estudio. Y bueno, si Jesús está mencionando la importancia de arrepentirse y creer el evangelio, ¿no es obvio que el concepto del evangelio era algo anterior al tiempo de Jesús, incluso algo anterior al tiempo de su muerte y resurrección?
¿No es obvio que él sabía que quienes le escuchaban sabían a qué se refería al decir arrepentíos y creed en el Evangelio? Si el Evangelio, como dice el apóstol Pablo, es que Jesús murió y resucitó, ¿por qué sus discípulos cuando muere huyen y no entienden que él tenía que morir y resucitar? ¿Por qué el tema de su muerte fue un tema que ellos no lograban entender hasta que él se los explica después de resucitar? Y bueno, ¿no es obvio que Jesús sabía que quienes le escuchaban sabían a qué se refería al decir arrepentidos y creer en el Evangelio? De hecho, la palabra arrepentimiento en su contexto hebreo significa retornar. Así que Jesús, al decir arrepentidos y creed en el Evangelio, en esencia está diciendo retornen al Evangelio. Retornen al Evangelio, pero si eso es creer en Jesús, que murió y resucitó y aquí todavía no había sucedido, entonces, ¿cómo retornar? Entonces, ¿es un hecho pasado lo del Evangelio? Bueno, por consiguiente, el Evangelio ya se conocía antes de Jesús. Una prueba contundente al respecto, Hebreos capítulo 3, versículo 16, al capítulo 4, versículo 2, en la carta a los Hebreos, dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Y aquí es muy importante notar que la traducción Reina Valera 1960, los traductores, aquí traducen la buena nueva de la palabra evangelio, precisamente. La palabra en griego de la cual se traduce esta frase, la buena nueva, la palabra evangelio, aquí no se traduce como evangelio, sino como la buena nueva. Y podríamos especular, podríamos preguntarnos, ¿por qué no tradujeron esa palabra como en todos los otros casos, en otros casos del Nuevo Testamento, en que la palabra evangelion o evangelio, que la veremos al rato, ¿por qué aquí en Hebreos no la tradujeron como evangelio? ¿Será que los traductores en ocasiones, y no por malicia, no porque tengan una agenda escondida, sino simplemente porque el traductor lo hace, el traductor traduce basado en la información previa que él tiene? Si los traductores de nuestras Biblias cristianas ya vienen con una formación doctrinal cristiana, pues ¿no será que los dogmas, las doctrinas que ellos traen van a influir a la hora de traducir? Bueno, pues si se supone, de acuerdo a la teología cristiana, que el Evangelio es a partir de la muerte y resurrección de Cristo, entonces el hecho de que aparezca esa palabra en relación al pueblo de Israel, al pueblo que salió con Moisés, pues como que no tendría mucho sentido, porque si el Evangelio es a partir del Nuevo Testamento, entonces no cuadraría mucho quizás con mi teología, con mi doctrina, y bueno, pues entonces la palabra evangelio del griego aquí la traduzco de otra manera. Es una posibilidad, no digo que esto fue así. El único punto es que aquí hay una prueba contundente que la palabra evangelio se utiliza en relación a los israelitas que salieron de Egipto. Es decir, a ellos se les anunció. Y dice aquí claramente, porque también a nosotros se nos ha anunciado el evangelio como a ellos. ¿Ok? A los israelitas se les predicó el evangelio. Si tú lo leyeras en griego, verías que a los israelitas se les predicó el evangelio. Entonces, a los israelitas se les predicó que Cristo iba a morir y resucitar. ¿Pero dónde? A ver, vamos a leer todo el libro de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Vamos a leer todos esos libros y vamos a ver dónde dice que Cristo debía de morir, resucitar, todo ese concepto del Mesías que muere y resucita. Claro que lo dice, por supuesto que lo dice, pero lo dice
a través de símbolos, de historias, de parábolas. Por supuesto que Cristo está de pasta a pasta. Cristo está en toda la Biblia. Pero el hecho de que Cristo tenga que morir y resucitar es precisamente por algo relacionado con el Evangelio, por algo que no se obedeció en el Evangelio. Por eso es que Cristo tiene que morir. Así que, bueno, ya entenderemos mejor eso más adelante. Y, bueno, el punto es que dice que a ellos se les predicó, como a nosotros, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y, bueno, pues aquí podemos ver que el Evangelio, la buena nueva, y la palabra son sinónimos. La buena nueva o el Evangelio y la palabra son sinónimos. Entonces, ¿cuál fue la palabra que escucharon los israelitas al salir de Egipto, pero no les aprovechó el oír esa palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron? Bueno, pues algo que nos va a ayudar a entender qué es esa palabra es la palabra fe. ¿Qué significa la palabra fe? Si la palabra fe la llevamos a su contexto original en el hebreo, la palabra fe se traduce de la palabra emuná en hebreo. De hecho, de ahí viene la palabra, de la palabra emuná viene la palabra amén. Cada que tú y yo decimos amén, lo que estamos declarando es que Dios es fiel. Nuestro creador es fiel, es un Salvador que es fiel, es un testigo fiel, Él es fiel, Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Y bueno, pues Él es el rey que es fiel, siempre va a ser rey, siempre va a ser fiel a sus súbditos, pero sus súbditos no fueron fieles a su palabra, no fueron fieles a su gobierno, no fueron fieles a lo que Él les ordenó cuando los sacó de Egipto, los llevó al monte Sinaí. ¿Sí? Bueno, entonces Evangelio y la palabra son sinónimos, ¿sí? ¿Cuál palabra? Bueno, no nos va a quedar ninguna duda después de los siguientes pasajes. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuál era la palabra de Dios para el apóstol Pedro? Cuando aquí el apóstol Pedro dice que los que están creyendo en Cristo están siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí el apóstol Pedro, y para saber a qué se está refiriendo, va a citar un texto de Isaías que dice así, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Ok? O sea que el Evangelio contiene esa palabra. ¿A qué palabra se estará refiriendo? Bueno, si él cita a Isaías, vamos a ver Isaías a qué se estará refiriendo. Vámonos en el tiempo, vámonos atrás de la época del apóstol Pedro y vámonos a la época de Isaías, entre 600 y 700 años antes de Cristo, ya Isaías había escrito este texto. Isaías capítulo 40, versículo 1 al 11. Y vamos a ver todo el contexto de donde el apóstol Pedro saca su cita acerca de la palabra de Dios. Isaías capítulo 40, versículo 1 al 11 dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces. ¿Qué significa decidle a voces? Decidle a voces significa grítenle, díganle a Jerusalén a gritos. ¿Qué hay que decirle a Jerusalén a gritos? Que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Grítale a Jerusalén que su pecado ha sido perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Doble ha recibido de la mano del que será, del que es y del que fue por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino al que será, al que es y al que fue. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Y quién citó este texto también? El profeta Juan el Bautista. Juan el Bautista cita este texto, él afirma ser el cumplimiento
Jesús mismo afirma que Juan es el que viene a cumplir esta profecía de Isaías. Él viene a preparar el camino precisamente para Jesús de Nazaret. O sea que Jesús es la manifestación de Jehová. Jesús es la manifestación del Eterno que viene a cumplir esta profecía de Isaías. Y dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová, del que será, del que es y del que fue, ha hablado. Voz que decía, da voces. Dice, voz que decía, una voz que decía, grita, da voces. Y yo respondí, dice Isaías, ¿qué tengo que decir a voces? ¿Qué tengo que decir a gritos? Y esto es lo que Isaías tenía que decir. Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Sí? Este es exactamente lo que cita el apóstol Pedro. Así que cuando el apóstol Pedro dice que a través de que fuimos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿qué está diciendo el apóstol Pedro? Bueno, pues él está hablando de la misma palabra que habló Isaías. Y Isaías, ¿de qué palabra está hablando? Para el profeta Isaías, ¿cuál era la palabra de Dios? Para el profeta Isaías, la palabra de Dios todavía ni siquiera se había completado el Antiguo Testamento, ni siquiera estaban todos los libros del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué era para el profeta Isaías la palabra de Dios? Para el profeta Isaías la palabra de Dios era el Pentateuco, era la ley que Dios le dio a Moisés, ese rollo de la instrucción, ese rollo de la ley que les da ahí a partir del monte Sinaí, les revela todos esos mandamientos. Esa era la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios que Moisés escribe por inspiración divina. Esa se la pasa a los sacerdotes, a los jueces, después le llega a los profetas, y toda la función de los profetas es hacer que Israel volviera a las palabras del pacto que hizo Dios con ellos al sacarlos de Egipto. Y bueno, pues aquí Isaías está diciéndole a Jerusalén. ¿Y por qué Jerusalén? Porque Israel había sido castigado por no ser fieles a ese pacto, por desobedecer los mandamientos de la ley. Y ahí está clarísimo, Deuteronomio capítulo 28, toda la lista de maldiciones por desobedecer. Bueno, se habían cumplido. Ya las maldiciones, muchas de ellas se habían cumplido, otras estaban por cumplirse. Después del profeta Isaías vendría Babilonia, ya estaba también Asiria conquistando a los israelitas en el norte. Entonces ya esas maldiciones se habían cumplido, muchas de ellas estaban por cumplirse. Entonces el profeta Isaías está llamando al pueblo al arrepentimiento, lo mismo que Jesús, lo mismo que los apóstoles, lo mismo que todos los escritores de la Biblia, llamándonos al arrepentimiento, llamándonos a volver a esa palabra que fue dada ahí en el monte Sinaí. Y dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Aquí, al ratito vamos a ver que esta palabra anunciadora de Sión es exactamente la misma que se traduce al griego como evangelista, o se traduce la palabra evangelio. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová, el que será, el que sí, el que fue, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor, apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Aquí está la profecía acerca del buen pastor. Cuando Jesús viniera, yo soy el buen pastor, él afirma ser el cumplimiento de esta profecía. ¿Y a qué nos va a regresar el buen pastor? A la palabra de nuestro Dios. Y bueno, actualmente en los institutos bíblicos cristianos se enseña que el evangelio consiste en lo que Pablo escribió en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y aquí es donde entra mi testimonio, aquí es donde entra lo que a mí me amplió el entender el evangelio, no a partir de Mateo, no a partir del Nuevo Testamento, sino mucho antes, que es lo que esto amplió en mí, porque pues
En el instituto bíblico, pues yo simplemente enseñaba lo que en cualquier otro instituto bíblico se enseña, y es lo que dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4, que dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y bueno, si tú estudiaste en un instituto bíblico o ya llevas unos años en el ámbito cristiano evangélico, tú sabes que esto es la definición que recibimos. El evangelio es que Cristo murió y resucitó. Pero bueno, ya estamos a través de este estudio aprendiendo que no, que el evangelio es previo a que Jesús murió y resucitó. Entonces, bueno, aquí dice el apóstol Pablo, bueno, el evangelio, Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras. Entonces, bueno, si el evangelio es simplemente que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y solo tenemos que creer eso para salvarnos, ¿a qué Escritura se refería para empezar? ¿No? Él murió y resucitó conforme a las Escrituras. ¿A qué se refirió el mismo apóstol Pablo en la siguiente cita? Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 9, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo, también Pablo, escribe en otra de sus cartas, según Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 9, que hay que obedecer el evangelio. Pero aquí ya empezamos a preguntarnos, bueno, si el evangelio solo es creer que Cristo murió y resucitó, pues yo creo, ¿no? Yo ya creo eso. Entonces, ¿qué hay que obedecer acerca de eso? ¿Qué hay que obedecer de que Cristo murió y resucitó? Esa es otra buena pregunta. Y aquí, ¿y por qué es tan buena pregunta? Porque el apóstol Pablo dice que si no obedeces el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues vas a recibir una retribución en llama de fuego y cosas que no quiero que pase, que Dios libre, que Dios nos libre, que Dios, y por eso estoy haciendo este video, que Dios libre a toda la gente que con todo su amor ha sembrado en mí, que Dios libre a todos mis seres queridos, a toda la gente a la cual le estoy agradecido, que Dios nos libre de esto que está escrito aquí, por falta de comprensión, porque no entendimos que era el evangelio. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, estamos hablando de algo serio. No es que, bueno, pues no es tan importante profundizar en el significado del evangelio, no es tan importante, yo ya con lo que sé es suficiente. No, es algo muy serio, es algo muy importante, tan importante que si no lo entendiste, ve la consecuencia, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué acaso no Jesús dijo? Muchos vendrán en aquel día y dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y no hicimos milagros y echamos fuera demonios? ¿Y qué les contestaría? Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y esa palabra maldad se traduce la palabra griega anomía, que significa apártense de mí los que están en contra de la ley. Anomía, en contra o opuesto, nomos, ley. Busca la palabra nomos en el griego y vas a ver esa palabra maldad, chécala. Entonces, bueno, muchos se van a sorprender en aquel día. Oye, Señor, pero pues yo creí en ti, hice milagros, eché fuera demonios. Caray, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Wow, esa está para ponernos a temblar, tal como está escrito aquí. Tratemos de responder todas estas interrogantes y ahora sí vamos a simplificar. Y simplificar es profundizar. Cuando profundizas, simplificas, llegas a la esencia de las palabras y esto te da libertad porque te das cuenta que era mucho más sencillo de toda la confusión y toda la teología y todo el teléfono descompuesto de siglos. Tratemos de responder todas estas interrogantes y restauremos la palabra evangelio a su contexto original, ya que de esto depende
la salvación de nuestras almas. Marcos 1, 14 y 15 nuevamente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Capítulo 1. La palabra evangelio en su contexto histórico secular. Marcos 1:1, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El reconocido comentarista cristiano y expositor bíblico John MacArthur, a quien yo admiro mucho y le agradezco, aprendí muchísimo y sigo aprendiendo de John MacArthur, menciona en uno de sus estudios del Evangelio de Marcos que la palabra evangelio, que se traduce al español de la palabra griega evangelion, aparece en una inscripción de la época del emperador romano Augusto César, siglo IX a.C., que conmemorando su cumpleaños anuncia su reinado como una nueva era de paz y prosperidad. Por tanto, la palabra evangelio aparece en griego anunciando la buena noticia o el buen mensaje de este reino de paz del César Augusto. Esta es la transcripción de su comentario. Y bueno, pues aquí les pongo este texto que transcribí tal cual de este link que está aquí en el escrito que hice. De hecho, se los voy a enseñar. Este es el sitio web del link que les estoy poniendo ahí en el escrito. Les voy a poner un poquito el video. We come now to the Gospel of Mark. Open your Bible, if you will, to the first chapter of Mark. The first chapter of Mark. And we are going to read for you the opening 8 verses, and then we're going to look at them this morning. Mark chapter 1 and verse 1. The beginning of... Y bueno, ahí está el video en este enlace. Y después, ahí mismo, en ese link, está la transcripción de ese mensaje. De esa transcripción es que yo copié una sección y la pongo aquí. Aquí está el texto. Se los voy a ir traduciendo de la transcripción en inglés y comienza la explicación John MacArthur hablando del uso de la palabra evangelio en el ámbito judío. Y después pregunta, ¿y qué hay acerca del uso en el ámbito pagano? ¿Cómo los romanos entendían la palabra debido a que ellos no necesariamente tenían una historia judía? Dice, bueno, déjenme leerles una inscripción. Esta es una inscripción del mundo romano. La fecha es el año 9 a.C. Esta es la inscripción. La providencia, quien ha ordenado toda nuestra vida, y lo está traduciendo del inglés, dice, mostrando preocupación y celo y preocupación, dice, ha ordenado la más perfecta consumación de la vida humana al darle a Augusto, el emperador de Roma, al llenarlo con la virtud de hacer la obra de un benefactor entre los hombres y de enviarle como si fuera un salvador para nosotros, los que venimos después. Dice, para hacer que las guerras cesen, para crear orden en todo lugar, el cumpleaños de un dios Augusto. Fíjense lo que dice aquí, el cumpleaños de un dios Augusto. Dice, él es el principio del mundo del evangelio, del evangelion. Y aquí es en esta inscripción donde se menciona la palabra, en inglés el gospel. Dice que ha venido a los hombres a través de él. Dice, qué interesante que utilizaban la palabra evangelion en esa ocasión, en esa inscripción, para describir la llegada del César Augusto. César Augusto es por la providencia, dice, el que va a traernos la obra de un benefactor, la obra de un salvador,
para hacer cesar las guerras, para crear orden en todas partes y la llegada de un Dios. Consideraban al emperador de Roma como un Dios. Dice la buena noticia, las buenas noticias, entonces es que César Augusto ha llegado. Esa inscripción fue dedicada aparentemente en su cumpleaños, por consiguiente es un término técnico que se refiere al ascenso del triunfo de un emperador. Y bueno, pues ahí les dejo el link en el libro electrónico. Y bueno, considerando que el Evangelio de Marcos se cree que fue dirigido a una audiencia romana, podemos asumir que Marcos sabe que su audiencia entenderá lo que significa la palabra evangelio, ya que la usa justo al principio de su escrito. Marcos 1 y 2 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. Y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. O sea que Marcos podía estar confiado en que su audiencia en aquella época, aunque fuese romana, entendía lo que él estaba diciendo al anunciarles que llegaba Jesucristo. O sea, no es el emperador romano el que va a traer esta nueva era de paz, esta era de bondad para la humanidad, sino el Hijo de Dios, Jesucristo. Y bueno, este era su uso en el ámbito pagano, en el ámbito secular, en el ámbito de Grecia, de Roma. ¿Y cuál es su contexto o cuál es su significado en el ámbito bíblico, histórico? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora en el capítulo 2, la palabra evangelio en su contexto histórico bíblico, porque de ahí es donde realmente vamos a extraer el verdadero significado, el significado original, y vamos a ver cómo los escritores de la Biblia entendían la palabra evangelio. La palabra evangelio en el contexto histórico y bíblico tiene un significado similar al secular, aunque en este caso el que inaugura una nueva era de paz y prosperidad no es ningún emperador o ningún gobernante humano, sino nada menos que el creador del universo. Veamos algunos pasajes donde se usó dicha palabra. Y el clásico, Isaías capítulo 40, versículo 1 al 11, que dice así: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová, la transliteración del nombre hebreo, el que será, el que sí, el que fue, por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Pues que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? ¿O qué tengo que gritar? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que el Señor, el que será, el que es y el que fue, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y quiero enfocarme en Isaías 49, donde ahí vamos a encontrar la palabra hebrea que se traduce al griego como evangelio. Vamos a ver el origen de la palabra evangelio. Isaías 49 dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Y aquí está el texto en hebreo. Y dice exactamente lo mismo. Dice, súbete a un monte alto, y aquí está la palabra mebaseret. Mebaseret es la palabra hebrea que se traduce como anunciadora. Aquí está anunciadora,
aquí está la palabra Mebaseret, y ahí es importante entrar un poquito a la cultura de la época del profeta Isaías, que era una Mebaseret, una anunciadora, una mujer que llevaba las noticias. En aquella época, quienes hacían la labor de el Facebook, del WhatsApp, todos estos servicios de mensajería, las mensajeras en aquella época eran las mujeres, porque, bueno, pues ese don que tienen las mujeres de comunicar, de hablar, pues de manera más detallada que los hombres. En ese sentido, Dios usa esos dones y eran las mujeres las encargadas de llevar las noticias de la comunidad, ¿no? Uno de los lugares típicos de reunión para llevar las noticias de toda la comunidad se encontraba en los pozos. Por ejemplo, en los pozos de agua se reunían las mujeres, ahí se pasaban todas las noticias de la comunidad y, bueno, pues por cultura eran las mujeres llevando todas estas noticias, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí el profeta Isaías, en base a esta cultura, le dice, tú, anunciadora, tú, Mebaseret, lleva esta noticia. ¿Y cuál es la noticia en el contexto de Isaías 40? Pues dile a Jerusalén, dile a Sión que ya viene el perdón, que ya viene la redención. Recordemos que Isaías anunció el juicio de Israel, anunció que vendrían los asirios, que vendrían los babilonios a juzgarles, a castigarles por sus pecados, por haberse apartado de la palabra. Pero la buena noticia que está anunciando Isaías es que después Dios iba a reinar, que Dios los iba a redimir, que Dios los iba a rescatar. Y pues ese es el anuncio que se le está diciendo aquí a estas mujeres, de que vayan y den esta noticia. Y este mismo texto de Isaías en hebreo, ahora lo vemos en la Septuaginta. Aquí puse el texto de la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción antigua de tiempos antes de Cristo que se hizo del texto hebreo al griego. Se tradujo lo que conocemos como el Antiguo Testamento al griego, y aquí tenemos ese pasaje exacto que se traduce Mebaseret como de la palabra, de donde sacamos la palabra evangelio. Entonces, Mebaseret y anunciadora y evangelista en español, traducida del griego, es la misma palabra. Aquí tenemos en Isaías 49 de la traducción al inglés, hay una traducción al inglés del griego, de la Septuaginta, y aquí tenemos el mismo pasaje en inglés, dice, súbete a una montaña alta, dice, tú, quien traes good tidings, aquí se traduce como good tidings o buenas nuevas, buenas noticias a Sión, levanta tu voz con fuerza, tú, quien traes buenas noticias a Jerusalén. O sea que ahí está el origen de la palabra. También la encontramos ya aquí, no en el caso de mujeres, sino en el caso de hombres. También aquí es una palabra de aprecio a los que traen estas buenas nuevas. En Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. Eso es lo que publica el que trae estas nuevas, publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, del que le dice a Sión, no te gobierna Faraón, no te gobierna el emperador de Roma, no te gobierna el rey de Asiria, quien te gobierna es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y aquí está la palabra del que anuncia la paz. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Aquí justamente está el texto hebreo, o también dice lo mismo, cuán hermosos sobre los montes, y aquí está la palabra. Reglei mebaser, y los pies del que anuncia. Y aquí está la palabra de la cual se traduce al griego como evangelio. En hebreo es la palabra besorá, la buena noticia. Y bueno, el que trae la besorá, el mebaser, el que porta esa buena noticia. Y bueno, pues
en un sentido, eso es lo que estoy haciendo yo ahorita. Toda mi intención al hacer este video es cumplir lo que está escrito aquí, anunciar salvación, anunciarle al mundo entero esa palabra que se origina en el monte Sinaí. Ahorita vamos a ver por qué. Se origina en el monte Sinaí, después es llevada al monte Sión, y del monte Sión en Jerusalén sería llevada a todas las naciones. Jesucristo dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y al grabar este video yo estoy pretendiendo cumplir lo que está escrito y también cumplir un sueño que yo tuve a una semana, aproximadamente una semana, recuerdo, después de haber yo mismo recibido esta buena noticia, este buen mensaje de que Cristo había muerto por mis pecados, de que Él me había salvado a pesar de mi maldad, a pesar de mi indiferencia, a pesar de mi incredulidad. Viví una juventud como ateo, viví una actitud no nada más como ateo, porque una cosa es decir no creo en Dios y otra cosa es tener una actitud desafiante, una actitud de burla. Y esa es la actitud que yo tuve y por eso es que cuando recibí el Evangelio, por eso yo puedo con toda convicción decir que el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. Por eso con convicción lo digo, porque el Evangelio es poder, es dinamita, explotó mi cerebro cuando me enteré de que aquel de quien yo me burlé, de que aquel a quien yo escupí, era típico que yo en mi afán de negar la existencia de Dios y de burlarme de Jesucristo, era típico que yo contara chistes vulgares, chistes blasfemos sobre Cristo, y me creía yo muy chistoso contando chistes de burla de aquel que derramó su sangre por mí. Y el día que yo recibí el mensaje de que Él había perdonado mi pecado y de que a pesar de mi blasfemia y de mi rebelión, Él me amó al punto de dar su vida por mí en una cruz, el día que yo entendí eso, mi cerebro explotó, caí de rodillas a sus pies y le dije: Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para compensar toda esa blasfemia, toda esa burla que yo hice en tu contra? Y bueno, pues lo lógico es que, bueno, pues ahora voy a compensar, voy a restituir toda la mala fama, toda la burla que yo hice de Él. Ahora lo voy a cambiar en exaltación, ahora la voy a cambiar en publicación de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es lo que estoy haciendo el día de hoy. Y bueno, pues recuerdo que a una semana de haber escuchado yo por primera vez ese mensaje, una noche tuve un sueño y en ese sueño yo escuché este texto de Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: a Sión tu Dios reina. Yo recuerdo que este pasaje venía a mi mente y la verdad no recuerdo que este pasaje lo haya yo escuchado de parte de alguien. O sea, ahora sí que no me lo reveló carne ni sangre. Yo no recuerdo porque pues tenía una semana de que yo le había entregado mi vida a Jesucristo, y poco tiempo después, una semana después, yo en un sueño, como si una grabación, se repitiera este pasaje y se repitiera este pasaje, y estoy seguro que el Señor me lo puso en la mente, en el corazón, lo tatuó en mi corazón. Fui a preguntarle al que en aquella época me estaba discipulando, me estaba pastoreando, fui a preguntarle, oiga, fíjese que soñé esto y soñé este pasaje, que decía este pasaje, tenía muy claro que decía el pasaje, y me dijo: sí, dice, está en la Biblia, está en Isaías 52, está en Romanos también, y le pregunté que qué significaba. Pues imagínense, a una semana de haber creído que podía yo entender de todo esto. Y en aquel momento, el que era mi pastor me dijo: pues sin duda es que Dios te está llamando para ser un evangelista. Tú vas a ser un evangelista. Y bueno, pues aquí estoy anhelando cumplir ese sueño que tuve, y estoy queriendo llevar esta noticia a ti que le estás escuchando de salvación y explicarte en qué consiste lo que yo, después de años, fui descubriendo poco a poco
estudiando el contexto, ahora puedes entender por qué mi obsesión en este tema, porque no quise ser desobediente a esta visión celestial, este sueño celestial, y ha sido la pasión de mi vida profundizar en el significado del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Si me fue dado este sueño, más me vale que yo tenga muy claro qué es el Evangelio. Y ese es todo el objetivo de este video. Y bueno, pues para un contexto más amplio y específico, y bueno, hice un estudio de más de 2 horas, hice un estudio de más de 2 horas metiéndome al contexto de la palabra evangelio, su origen, dónde se predicó el evangelio por primera vez, y te invito a que lo veas. No es la idea de que este video se alargue y repita yo algo que ya dije en un comentario anterior del Salmo 68. Para ir a ese comentario exhaustivo, ve a este link que está aquí en este video que te estoy compartiendo, la página www.descubrelevangelio.org. Te vas ahí y ahí vas a ver publicado este video, y abajito de donde está publicado este video vas a ver la publicación ahí de el audio que grabé del comentario del Salmo 68. Y solamente quiero extraer unas secciones de ese Salmo 68 para concluir con este video. Y voy a citar el versículo 11, Salmo 68, que se titula, y ya con el puro título del Salmo 68, en la mayoría de tus Biblias vas a ver que dice Salmo 68, el Dios del Sinaí y del santuario. Ya para que diga el Dios del Sinaí y del santuario, de ahí puedes saber de qué se trata el Salmo. El Salmo 68 nos habla del peregrinaje de Israel al salir de Egipto, cómo el Señor saca a Israel de Egipto, cautiva la cautividad, saca a los cautivos y los hace sus propios siervos. Ya no van a ser siervos de Faraón, ahora van a ser sus propios siervos, y los saca de Egipto, se los lleva al Sinaí, y de Sinaí se los va a llevar a la tierra prometida, y todo ese pacto, todos esos mandamientos, toda esa palabra que se dio en el monte Sinaí, ahora va a ser transferida al monte de Sión en Jerusalén, y de Jerusalén hacia todas las naciones, lo que dijo una vez más Jesucristo: y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que esa palabra que fue dada en Sinaí, en el versículo 11 dice, el Señor daba palabra. El Señor daba palabra. ¿Qué decía ahí en el monte Sinaí? 50 días después de la salida de Egipto, están en el día de Pentecostés, están escuchando la voz de Dios que les dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y ahí vienen las 10 declaraciones, los famosos 10 mandamientos, con los cuales Dios ahora gobierna a su pueblo. Ya no vas a ser gobernado por los dioses de los egipcios, ya no vas a ser gobernado por Faraón, ahora yo te voy a gobernar, ahora yo gobierno en tu vida. Tú vas a ser un pueblo de reyes, de sacerdotes, de gente santa. Ustedes me van a representar a mí y ustedes van a llevar este mensaje a todo el mundo. Y bueno, dice ahí, el Señor daba palabra, verso 11, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Y una vez más aquí, las que llevaban buenas nuevas, en hebreo ya vimos la palabra en Isaías 40, las mevaserot. Aquí está en plural, la palabra mevaseret, que vimos anteriormente aquí, en Isaías 49, aquí está la palabra mevaseret, singular femenino, y aquí en el Salmo 68 ahora está en plural femenino, así que en el monte Sinaí otra vez está ahí sucediendo, Dios está dando palabra, y ¿quiénes son las encargadas de llevar ese mensaje a los demás israelitas y a difundirlo? Y es muy interesante que las mujeres son las que Dios usa para llevar el mensaje, la palabra dada en Sinaí. Es interesante que Dios usa a las mujeres. ¿Por qué Dios usa a las mujeres? Porque recordemos y remontémonos al jardín del Edén. Todo el propósito del Éxodo es restaurar la presencia divina que se perdió desde el jardín del Edén. En el jardín del Edén, ¿quién desobedeció la palabra de Dios?
una mujer. La mujer, y no me vayan a acusar a mí, el apóstol Pablo dice que por una mujer entró el pecado en el mundo. El apóstol Pablo dice la mujer fue engañada y bueno, pues pecó, transgredió. Y bueno, pues ¿qué estamos viendo en el monte Sinaí? Estamos viendo la restauración. Estamos viendo la reparación de lo que sucedió en el jardín del Edén. Ah, Satanás, serpiente, tú engañaste a la mujer, tú que la hiciste desobedecer mi palabra, ¿qué crees? Te voy a dar tu merecido y ahora voy a usar a la misma mujer, voy a usar a mujeres para darte tu merecido a ti y para pisar tu cabeza y para que no sigas causando rebelión en mi pueblo. Y Dios al final restaura todo, Dios compone todo y Dios aquí está usando a mujeres. Lo mismo que sucede cuando Jesús resucita. Después de resucitar, ¿quiénes fueron las primeras que lo vieron? La primera que lo ve es una mujer, había una mujer que había pecado, María Magdalena. Ahí estamos viendo la restauración del jardín del Edén. Ahora estamos viendo al postrer Adán con una mujer que había pecado y esa mujer es la que se encarga de llevar la noticia a los apóstoles y decirles, ha resucitado de entre los muertos y a partir de ahí son mujeres las que predican y si estudiamos historia de la iglesia cristiana, son precisamente mujeres las que en grupos en casa, en iglesias en casa, llevan este mensaje de salvación. Así que mujeres, que no les digan que ustedes no pueden predicar, que no les digan que ustedes no pueden llevar la buena nueva. Por supuesto que pueden llevar la buena nueva. Así Dios lo instituyó. La historia nos muestra que así fue. Así que no dejen de hablar las buenas nuevas. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. El Señor viene del Sinaí a su santuario, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, dice, el Señor viene del Sinaí, ¿ok? Ese decreto real que se da en el Sinaí, ahora yo gobierno, ahora yo reino, ahora yo soy su Dios, ahora va a ser transferido a su santuario en Jerusalén, y dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. ¿De qué dones está hablando? Ahorita vamos a ver que lo confirma el apóstol Pablo. Estos dones se refiere a los mandamientos, estas instrucciones, estas leyes que generalmente nos han engañado, nos han dicho que sus mandamientos, sus leyes son algo negativo. Es todo lo opuesto. Por eso en el hebreo, en la cultura hebrea, en la cultura judía, cada vez que se celebra la fiesta de Pentecostés, también se conmemora el día que se conoce como Matán Torah, el día de la entrega de la Torah, el regalo de la Torah. Es un regalo de la instrucción. El haber recibido la ley es una instrucción. ¿Por qué? Porque nos hace una nación santa, un reino que ahora se dirige por instrucciones justas, diferentes a las naciones, diferentes a cómo se regían en Egipto y en todos esos imperios malvados. Y entonces aquí está diciendo, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos el Señor, para que ya no haya rebeldes, para que ya no cada quien haga lo que se le da la gana, que ya no haya rebelión, para que ya todos se sometan nuevamente a la palabra de Dios. Y vamos a ver la cita del apóstol Pablo de este pasaje para que entendamos qué tenía en mente el apóstol Pablo cuando habla de los 5 ministerios, los famosos 5 ministerios de la iglesia. Vamos a ver qué significa Efesios 4, 1 al 16. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Ok? Ahí también Pablo explica en su carta a los Corintios que el pueblo de Israel fue bautizado cuando cruzaron el Mar Rojo. Ahí fueron bautizados. Ahí simbólicamente pasan de muerte a vida. Pasan de ser esclavos a ser un pueblo libre, un Señor, ya van a ser dirigidos por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Una fe, ya definimos que la palabra fe
viene de la palabra emuná, que significa fidelidad, ¿ok? Ahora ustedes van a ser fieles a mí, fieles al Señor, un bautismo, una conversión de muerte a vida, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí está citando el apóstol Pablo justamente el Salmo 68. O sea, ¿qué está en la mente del apóstol Pablo? Pues todo el contexto del Salmo 68, de la salida de Egipto, de la entrega de estos mandamientos que son regalos, dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí está el contexto de estos 5 ministerios. Entonces, ¿cuál es la función de estos 5 ministerios? Bueno, constituyó a unos apóstoles, ¿ok? Enviados a todas las naciones a llevar ¿qué mensaje? Ahora ya somos cartas vivientes. Ahora, eso que fue escrito en tablas de piedra en el monte Sinaí, el apóstol Pablo enseña también a través de sus cartas que esas palabras ahora ya están escritas en nuestro corazón, confirmando lo que dijo Jeremías capítulo 31, Ezequiel 36, que Dios escribiría sus leyes, sus mandamientos en nuestro corazón, quitaría el corazón de piedra, pondría un corazón de carne para que andemos en sus mandamientos y bueno, los apóstoles son precisamente los que van a llevar este mensaje a todo el mundo, los que son enviados, como el apóstol Pablo, que fue un apóstol a los gentiles, a las naciones, para llevar esta palabra que se origina en Sinaí, luego se va a Jerusalén y de Jerusalén hasta toda la tierra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. ¿Cuál es la función del profeta? Si tú lees todos los profetas, ¿cuál es su mensaje? Regresen al pacto, regresen, arrepiéntanse. Y bueno, pues ya toda esta corrupción, todo este juicio, todas estas conquistas de imperios, de los asirios, de los babilonios, de los persas, de los griegos, de los romanos, ustedes han sido castigados porque vinieron sobre ustedes todas esas maldiciones por haber desobedecido la ley, pero es tiempo de regresar al pacto. Entonces dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, ya pues es justamente lo que estamos viendo, los que están llevando esta buena noticia, tu Dios reina, tu Dios te constituyó como el portador de este mensaje del reino, a otros pastores, los que se van a encargar ahí de apacentar a las ovejas, y los maestros, ¿qué van a hacer los maestros? Simplificar este mensaje, aclararlo, quitar todo teléfono descompuesto, de modo que hasta un niño lo puede entender. ¿Y para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Se dan cuenta? Esta fe, este bautismo, estos mandamientos que fueron entregados en Sinaí, ¿cuál es el propósito? Pues que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y con esto podemos entender por qué hay más de 40,000 denominaciones cristianas. ¿Por qué hay más de 40,000 denominaciones cristianas? ¿Por qué pentecostales, bautistas, presbiterianos, metodistas y pues, sin contar muchos otros grupos como testigos de Jehová, mormones, etcétera, etcétera? O sea, ¿por qué tantas divisiones dentro de uno que debería ser el cuerpo unido de Cristo? ¿Por qué? Porque si Cristo dijo que sean uno, como tú y yo somos uno, ¿por qué hay tanta división? Bueno, esta división fue causada precisamente por lo que vemos en el Salmo 68, los rebeldes, los que no quisieron someterse a ese mensaje y bueno, pues quisieron seguir construyendo una torre de Babel y bueno, cada quien decide qué mandamientos sí, qué mandamientos no. Los mandamientos que Dios dio desde Sinaí,
pues ya se han convertido en las diferentes denominaciones en un menú de restaurantes y cada denominación te dice, no, pues mira, esto sí hay que guardarlos, esto no, y cada quien te da sus explicaciones de qué sí hay que guardar. Y todo eso dio origen a la doctrina del reemplazo. Si quieres saber qué es eso de la doctrina del reemplazo, pues métete a Google. Ese no es el tema de hoy. Métete, ¿qué es doctrina del reemplazo? En resumen, es una doctrina que surge después de la muerte de Cristo y los apóstoles, después de que Jesús muere y resucita, después de los apóstoles, final del segundo siglo, ya desde de la muerte de los apóstoles, poco a poco los discípulos de los apóstoles, poco a poco, sobre todo cuando entra gente que no viene de un contexto hebreo, de un contexto judío, empieza a meter ahí, cumpliendo lo que Pablo había dicho. Pablo dijo, después de mi partida entrarán lobos rapaces, vendrá gente que no sufrirá la sana doctrina, vendrá una apostasía, se apartarían de la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La palabra que fue dada desde el Sinaí, se apartarían gradualmente hasta llegar a un punto de decir, no, eso ya no hay que guardarlo. Nosotros ya estamos en la gracia, nosotros estamos en un nuevo pacto, nosotros ya no tenemos nada que ver con eso, sin entender que el nuevo pacto simplemente es la confirmación del antiguo pacto, sin entender que el nuevo pacto simplemente es escribir en el corazón lo que fue escrito en tablas de piedra en el monte Sinaí. Así que, bueno, pues surge la doctrina del reemplazo y eso trae una confusión y eso trae un desprendimiento de la identidad del creyente. Ahora el creyente, su identidad, ¿cuál es su identidad? Ahora su identidad es ser bautista, ser pentecostal, ser presbiteriano, ser metodista. Esa es su identidad. Ha perdido su identidad como simiente de Abraham, ha perdido su identidad como injertado al olivo, como injertado a Israel, ha perdido su identidad que el mismo apóstol Pablo y todos los escritores del Nuevo Testamento hablaron de que la identidad del gentil, del creyente de entre las naciones, es al ser injertado a la nación del pacto, su identidad es Israel. Y bueno, pues ese es otro gran tema, el tema de la identidad, pero bueno. No me voy a meter a eso, yo nada más quería darte una probadita porque se abre la caja de Pandora una vez que te empiezo a hablar de identidad y te empiezo a hablar del pacto y te empiezo a hablar del evangelio. Entonces se acabaron 45,000 denominaciones y una vez más volvemos a la unidad que tanto anheló Jesucristo traer a sus ovejas, a sus pollitos, juntarlos como la gallina junta a los pollitos. Creo que este es el momento de que los pollitos nos juntemos. Conclusiones. La palabra evangelion, traducida como evangelio de la palabra besorá en hebreo, implica el inicio de un nuevo gobierno, una nueva era de leyes justas y equitativas que traerán paz al mundo. ¿Qué tanto ha llegado el evangelio a tu vida? Ya después de conocer esta explicación y ya después de que profundices en la explicación del Salmo 68, quiero que te hagas una pregunta con toda sinceridad en tu corazón y te preguntes qué tanto ha llegado el evangelio a tu vida, a tu hogar, a tu país, al mundo. Si quieres cambiar al mundo, ¿por qué no comienzas por ti mismo? Es tiempo de salir de Egipto, de Babilonia, de Roma, de una vida gobernada por capataces injustos y venir al buen pastor que te guiará como nadie más puede hacerlo. Isaías 41:11, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Súbete sobre un monte alto,
evangelista de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora, evangelista de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová, el que será, el que sí, el que fue, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Y Jesús cumplió plenamente esa profecía y la quiere seguir cumpliendo el día de hoy en tu vida. Cuando dijo en Juan 10, 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si tú oíste su voz, entonces tú eres su oveja. ¿Y qué te dice? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si te has cansado de leyes, de dogmas, de doctrinas humanas que solamente nos han dividido, que han causado que el evangelio pierda su poder, es tiempo de tomar su yugo, es tiempo de aprender directamente de Él, nuestro buen pastor. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por haberme permitido cumplir ese sueño que tú pusiste en mi mente y en mi corazón. Y Señor, gracias de que ni siquiera es necesario alzar mi voz o subirme una montaña. Gracias por este medio del internet, del video, de todos estos medios tecnológicos para que ahora, Señor, podamos cumplir el llamado que nos has hecho de predicar este evangelio a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y que entonces vendrá el fin, tu reino en la tierra. Bendito seas, buen pastor de Israel, Yeshua. Amén.